Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía y ahora le presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Glenny Morrison, quien es economista, pero sobre todo es el presidente del partido Camino Nuevo. Y me sonreía porque teníamos un tema antes que estaban haciendo el programa bueno. El programa bueno fuera del aire, pero que lo vamos a hacer ahora. Glenny. Bendiciones. Buenos días. Buenos días, hermano. Gusto verte. Igual. Don Percio, miles de bendiciones para usted. Gracias por la oportunidad. Un saludo especial a mi madre, que siempre que vengo aquí me exige que le diga que soy Glenny Morrison Amador. Bueno, gracias por la oportunidad. Mire, señores. Además, aprovechar que usted está aquí para mandarle un abrazo. Sí, claro que sí. Cariño claro a ella. Sí, Día de las Madres, sí. Resulta que el Camino Nuevo, el partido que preside Glenny Morrison, nos decía fuera del aire, y yo quiero que lo diga aquí en el aire. Pero claro, va a llevar como candidato presidencial para el año 2028 al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. Explícanos eso. Bueno, lo primero que la Constitución de la República, en su artículo 216, dice que los partidos tienen autonomía. Y si bien es cierto que el poeta cantante Jean Manuel Serrat, de la musa de Antonio Machado, dice: caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hoy en día nosotros estamos frente a un fenómeno de popularidad y el comité político del partido sesionó hace 5 días y a unanimidad ha decidido que nosotros postulemos como candidato a la presidencia de la República al senador Omar Fernández. Eso es una decisión irrevocable del partido. Pero ustedes van ahí entonces independientes o van ahí aliados a la Fuerza del Pueblo y como candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Nosotros, frente a su pregunta, hacemos una visita al futuro en este instante. Y advertimos, intentando de ver un poco más allá de la curva, que este proceso que está en manos del soberano, que es el pueblo, porque es el pueblo el soberano, lo que nosotros visualizamos es que este fenómeno de popularidad va a concluir con que más de 20 partidos políticos van a postular a Omar. Hay que dejar que el tiempo, como dijo Jorge Luis Borges, define, engrandece y empequeñece las cosas. Yo di una charla por mucho tiempo que se llama Un papá es un líder. Y lo que yo estoy seguro ya hoy en mi condición de abuelo, de Ezequiel, que viene el día primero a visitar a su abuelo porque vive en Estados Unidos, es que lo más grande que nos puede pasar a nosotros como padres es ver a un hijo realizado. Y yo sé que en el corazón del líder Leonel Fernández Reina, yo sé que existe, anida, la satisfacción de ver cómo el ADN de él se extiende en el talentoso joven senador que tiene una práctica distinta de la política, y que en el comunicado que hizo público me ha llamado su amigo, cosa que me honra. Pero no me has dicho si van a ir aliados a la Fuerza del Pueblo o no tengo en ese ninguna propósito duda de llevar a Omar que vamos Fernández a ser aliados y nosotros vamos a adherirnos a la Fuerza del Pueblo que encabezará esa alianza, que el plazo de la ley electoral dirá lo propio. Y aprovecho esta oportunidad y este programa también visto para pedirle a los honorables jueces de la Junta Central Electoral que en la tutela administrativa, que es parte de una función importante de orientar, no soy abogado, que nos reciban la semana próxima para hacer la consulta debida para nosotros poner la cosa en orden, porque próximamente, y me comprometo frente a ustedes, aquí vamos a anunciar la fecha de un gran acto en el Palacio de los Deportes con 10,000 jóvenes que ya están confirmados para nosotros manifestar este sentimiento que emana del alma de un pueblo. Pero Omar Fernández, ustedes se han comunicado con él, le han expresado esa intención de llevarlo como candidato presidencial. Y él tiene que aceptar eso. En el día de antes de ayer, el senador Omar Fernández, demostrando una audacia impresionante, una elegancia en las palabras,
que es propia de alguien que tiene una mente también amueblada, Sí. ha hecho un comunicado público que nosotros respetamos, y lo que más me gusta de ese comunicado es que me llama su amigo. Yo creo que nosotros estamos llamados a dejar que el curso de los acontecimientos, no vamos a meternos en los temas de otros partidos políticos, pero sí las encuestas que hemos realizado indican que el 92% de la sociedad dominicana está de acuerdo con que Omar aspire, y el 86% de esa encuesta dice que votaría por él. Bueno, dice que el único hombre que quiere que otro sea superior a él es el padre, ¿verdad? Respecto a sus hijos. Maravilloso. Sin embargo, en ese comunicado que Omar emitió a propósito de la propuesta pública de ser proclamado candidato por el partido Camino Nuevo, él decía que su destino está en trabajar en la fuerza del pueblo. Agradecía, obviamente, y lo hizo con la educación natural con que lo hace, y lo que hacía era que hacía una convocatoria e invitarlos a ustedes a acompañar el proceso que está viviendo Fuerza del Pueblo. Y evidentemente que ahí hay un dilema esencial con el padre, es decir, el conflicto con el padre, porque el padre es el candidato natural de esa organización política, a pesar de la popularidad que ha mostrado Omar Fernández, la simpatía pública. Es decir, ¿cómo resolver este dilema? Porque además la proclamación temeraria pudiera distanciar la posibilidad de un entendimiento. Mire, yo creo que Dios va a jugar un rol determinante en esto. Y yo, como una persona prudente, que me siento ser amigo de Leonel Fernández, que le apoyé en 2 ocasiones en las elecciones del año 2016, ya estaba con él, le generé un movimiento nacional que se llamaba República Dominicana Sí Puede con Leonel. En las elecciones del 2020 estuve con él, generé un proyecto, un movimiento que se llamaba FE, Fuerza de la Esperanza, con Leonel, y también diseñé todo el tema del programa de gobierno para las políticas públicas del tema de emprendimiento. Hicimos un concurso nacional desde la campaña del presidente Fernández que yo coordiné, que se llamó Startup Leonel, y pudiera decir un sinnúmero de acciones, de actos de desprendimiento. ¿Qué es lo que más satisfacción me produce? Que yo no soy el que me estoy postulando a candidato presidencial, que tampoco lo estoy haciendo endosando a ningún otro candidato del partido de gobierno. Entonces estamos transitando un camino de sacrificio para nosotros poder construir esa República Dominicana que soñamos. En la interacción de un padre y un hijo, Glennie Morrison no va a participar. Nosotros simplemente queremos expresar todo esto por una popularidad que nadie niega y por el temor absoluto que tiene el gobierno de que eso ocurra. Y yo estoy seguro que va a ocurrir. Créanme que va a ocurrir. Glennie, llevando el partido Fuerza del Pueblo a Leonel Fernández como candidato, que es lo que se ve, obviamente, en el momento actual, ¿cómo tendría mejor resultados a tu juicio el partido Fuerza del Pueblo? ¿Llevando a su hijo, a Omar Fernández, o siendo Leonel Fernández el candidato? Mira, eso sería yo prácticamente jugar a ser Dios, porque las circunstancias del país pudieran cambiar. Puede este tema de la economía generar una gran crisis y la sociedad demanda la experiencia de un hombre excepcional como el presidente Leonel Fernández. Eso yo no lo sé. Pero a Lo nivel que electoral, visualizo ahora mismo, en este instante, con las encuestas que tenemos en la mano, que son encuestas de trabajo estratégico y que prefiero en un momento tan caldeado como lo que ha provocado nuestra decisión como partido, guardarme, administrarme, ser prudente, no afectar este proceso, llevarle tranquilidad a la familia de mis futuros aliados, que será la Fuerza del Pueblo encabezando la boleta, que nosotros vamos a estar adicionados a lo que le estoy diciendo en el día de hoy. Y lo más importante, que la huella digital estará aquí. Ustedes se darán cuenta que Omar Fernández va a ser el candidato de más de 20 partidos. Yo que he conversado con otros presidentes de partidos políticos, muchos de ellos que están aliados al actual gobierno y están en la misma tesitura
Nosotros lo que pasa es que tenemos hoy la libertad, nos sentimos realmente muy complacidos por la decisión una que estamos. candidatura de Omar Fernández desarticularía las alianzas de la estructuración oficial. Tanto es así que ustedes saben que el partido Camino Nuevo, aunque no tuvo participación en la boleta de las elecciones pasadas, Ustedes porque apoyaron al presidente. una mano invisible y no la de Adam Smith trató de evitar que tuviéramos en función de la democracia el partido reconocido. Tenemos todas las pruebas. Bueno, dicen Lo que único hay que al una final, mano que mueve la cuna. sí, entonces, en ese contexto, nosotros endosamos al presidente de la República, Claro. que es un hombre honesto, una persona que ya va de salida, que no será candidato, a quien le deseamos lo mejor, aunque está muy mal acompañado. El presidente de la República, yo sé que ojalá está a tiempo, tome el toro por los cuernos. Un decreto elegante que el país estaría esperando era cancelar a los presidenciables ¿No del ven ustedes en PRM. el sector oficial ningún candidato que pueda sustituir al presidente con las perspectivas que ustedes vieron para apoyarlo en las últimas Yo lo elecciones? que sé que el único candidato que derrotaría abrumadoramente con más de un 60% cualquier opción del gobierno se llama el senador Omar Fernández. Una pregunta. ¿Tú crees entonces que Omar Fernández, o sea, su figura, su popularidad, unificaría la oposición y sobre todo unificaría a esa familia que fue el Partido de la Liberación Dominicana y los que están en la Fuerza del Pueblo, unificaría a esas dos fuerzas? Es que lo acaba de hacer. ¿Cómo ganó como senador? Sí. Unificando ese nicho que usted señala. Y le puedo decir algo más. Estudiando la historia, yo estaba bastante joven, me di cuenta que es impresionante cómo se repiten las cosas, porque subestimaron a Leonel Fernández en el 96 y tenía menos tiempo para poder lograr esa conquista que el destino y Dios le tenía. El mismo doctor José Francisco Peña Gómez, al que yo califico como mi líder, yo me siento ser peñagomista, e inclusive le llamó que era un pollito, y al final ese pollito se ha convertido en un hombre de grandes éxitos. 3 veces presidente, una persona trascendental, con una sólida formación, un hombre amueblado. ¿Qué mejor que Omar tener la experiencia de su padre al lado para conducir el destino de la República Dominicana? Mi respuesta es sí, y no solamente a la familia del PLD original, sino a todo el país. Omar Fernández es un hombre que unifica. Glenn, vamos a verlo de esta manera. ¿Están ustedes calculando que el debate electoral, la competencia hacia el 2028, pudiera hacer cambiar a la visión del presidente Fernández de aspirar a continuar en la Casa de Gobierno para un cuarto periodo, ¿verdad? Y pudiera dar paso a que sea Omar el candidato de la Fuerza del Pueblo? Ese es el cálculo que al final Yo tengo la ustedes están corazonada que sí. Leonel Fernández es un hombre excepcional, un hombre que cree en el conocimiento, que sabe que estamos en otros tiempos. Yo nunca olvido que yo le di la mano a Leonel Fernández en el 1995 como candidato en INTEC, en una conferencia que dictó y abordó el tema del libro La sociedad postcapitalista del doctor Peter Drucker. Y ahí advertía el advenimiento de la sociedad del conocimiento. Entonces, un hombre adelantado a su época, un ser excepcional, un hombre que tiene la capacidad de proyección. Lo que hay que dejar que este proceso evolucione. Y quiero aclarar algo. Quien desató estos demonios fue el presidente de la República, que cuando ganó las elecciones invitó al Palacio Nacional, a donde actualmente todavía se reúnen los famosos presidenciables del PRM. El presidente de la República, nadie le preguntó, él fue que dijo: yo le reconozco a Luis Abinader lo de la cláusula pétrea, porque acaba con el caudillismo. Pero lo que más daño le está haciendo a esta democracia y al país no es que yo, como presidente del Partido Camino Nuevo, diga lo que desea un organismo del partido, que es que Omar sea candidato. Ahora, es que tengamos 11 candidatos en el PRM haciendo uso de los recursos públicos, aumentando la nómina y con escándalo de corrupción que se van a saber cuando en el 2028 saquemos al PRM del gobierno. Mire una cosa. Dicen que usted ha dicho que el presidente Fernández ha sido un hombre excepcional. Totalmente. Y de hecho, en su inteligencia lo es. Cuando Bill Gates conoció al presidente Fernández aquí en Casa de Campo y rindió su informe al grupo de ejecutivos de sus empresas, dijo una expresión que fue la siguiente. Dijo:
es un hombre demasiado inteligente para ser jefe de Estado, dijo sobre Leonel Fernández. ¿Sigue siendo Leonel Fernández el hombre para esta realidad de hoy, actual? Sí, claro que sí, sí. Yo no voy a cometer el error de no conocer que sería un lujo para el país que Leonel vuelva a ser presidente. Yo no he dicho que no, y yo he dicho que lo he acompañado en 2 ocasiones. Por eso yo entiendo que tengo la moral para poder decir, después de acompañarlo en 2 campañas anteriores y haber hecho un esfuerzo con un grupo de hombres y mujeres a construir un partido político y tener la autonomía de esta institución, de mostrar el sentimiento, el deseo. Y aparte de eso, como no solamente de deseo vive el ser humano, hemos hecho la tarea, entonces, hicimos las encuestas. Ahí conecto con la pregunta de Caminero, que Caminero le hizo ahorita. ¿Irán ustedes aliados como quiera con la fuerza del pueblo? Nosotros vamos a ir aliados con la fuerza del pueblo y Omar Fernández como candidato a la presidencia en el 2028. Dice que ese es el sueño, el deseo. Me gustaría, dice Walt Disney que los sueños se convierten en realidad. Me gustaría que tú evalúes la reunión, yo le llamo cumbre, la cumbre presidencial, la cumbre del presidente, la reunión del presidente Luis Abinader con Leonel Fernández, con Danilo Medina y con Hipólito Mejía, los expresidentes. ¿Cómo tú ves? Fue un ejercicio de pirotecnia política. Una bonita foto. Yo creo que faltó un presidente. Faltó Nayib Bukele en esa foto. ¿Y por qué? Porque Nayib Bukele el 13 o 14 de febrero del año pasado dijo a la comunidad internacional que él estaba en disposición, si el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución y le asignaban los recursos, de él ir a encargarse de las bandas haitianas. Un hombre con los resultados, como tiene Bukele, lo que respondió el presidente de la República en la semanal siguiente fue que estaba de acuerdo que él encabezara, fuera parte de una misión. Para mí una respuesta irresponsable del presidente de la República. El presidente de la República no me ha pedido ningún consejo y yo no soy quien para dárselo. Pero yo creo que es momento, con ese tema tan delicado de Haití, que acueste el ego, que sea humilde y que llame a Bukele y lo invite a la próxima reunión. Y ahí ya no va a haber un ejercicio de pirotecnia, va a haber una decisión política de respaldar esa decisión de Bukele de poner las cartas sobre la mesa. Pero tú te has ido hacia Bukele, yo te pregunto sobre el tema de la migración haitiana en la República Dominicana. ¿Es un tema de responsabilidad como presidente de la República, los expresidentes, porque ahí se dieron informaciones neurálgicas? Supuestamente. Porque no la sabemos. No la sabemos, pero después de escuchar a estos expresidentes decir que lo que iban a ir era escuchar solamente y después salir con 4 puntos, lo que indica que ahí se dijo cosas más hacia allá de lo que uno pudiera imaginar. A eso me refiero. Entonces, ahora, ¿tú no crees entonces que fue una acción patriótica de estas 4 figuras? Cuando el presidente Luis Abinader fue candidato a la presidencia en 2 ocasiones, él le prometió al país, y yo creo que ustedes lo saben mejor que yo, que en un año iba a repatriar a todos los indocumentados. ¿Fue así? No recuerdo eso. ¿Usted no lo recuerda tampoco? Sí se iba a aplicar. Don Percio, me imagino que lo recuerda, y eso es viral en las redes sociales. Yo le voy a hablar al país. Pueblo dominicano, Luis Abinader, cuando fue candidato, prometió, y por eso hay que cuidar lo que uno dice en televisión y lo que uno promete, porque no puede ser demagogia para ganar unas elecciones, sino gobernar un país. A mí me preocupa que nosotros tenemos un presidente y estamos perdiendo un estadista. Tenemos un presidente y estamos perdiendo un líder. Porque aquí hay que tomar los toros por los cuernos. Porque el presidente no hizo su tarea en 5 años, tenemos este deterioro. El gran responsable de la situación haitiana es Luis. Y digo algo más, que es más grave. O sea, hace 3 años, cuando yo vine... Todo esto ocurrió en el 2020, del 2020 No, para yo acá. digo que 5 años después de una promesa que no se cumplió, hay un deterioro, aumento de lo que es la migración, y no solamente eso, aumento de la corrupción en la frontera. Yo denuncié aquí en este programa hace 3 años, cuando estaba dando mis primeros pasos en el partido, que había una corrupción de la trata en la frontera, que le cobraban a un indocumental para entrar de nuevo 10,000 pesos. Como economista, el estudio que hicimos revela que hoy, no hace 6 meses, hoy le cobran corrupción en la frontera
25,000 pesos a un haitiano para que vuelva a entrar. Calcule usted si supuestamente son 10,000 a la semana, que es mentira, que digan cuántos son, que demuestren cuántos son. Estamos hablando de que en los últimos 10 meses hay 1,000 millones de pesos en las uñas de la corrupción de la frontera. Cuando el presidente le habló al país de sus 15 puntos, ¿cuántos generales, coroneles y funcionarios de migración de este gobierno sometió a la justicia? Ninguno. Y si lo hizo, otro ejercicio de pirotecnia. Aquí la fiebre no tiene la sábana. Nosotros estamos en punto de perder la soberanía. No ha sometido a nadie. Yo vi una lista de 15 personas, pero eso no es trascendental. Aquí, si los servicios de inteligencia que estaban ahí también, pero estamos hablando de una cosa valiente. Y hubo sometimiento con relación a la corrupción del gobierno, de los gobiernos de Bukele tiene la fórmula de comenzar a resolver ese problema. Yo creo que aquí hay que comenzar a generar un liderazgo en la región. Y el presidente de la República, déle una llamada, presidente, a Bukele, y usted va a ver como en 12 meses ese problema de la banda va a estar resuelto. Pero tú estás a favor de que aquí los haitianos sigan llegando, que no se aplique migración. No, todo lo contrario. Yo estoy a favor de que le pongamos el cascabel al gato. La pregunta es que ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién dijo en una campaña que en un año lo sacaba y ha aumentado esto a un nivel de deterioro? No. Yo creo que es tiempo de que nosotros, nunca se aplicó la ley de migración. ¿Usted lo sabía? Entonces yo creo que como presidente de un partido tengo que tener la responsabilidad de decirle al país es probable que en 10 años nosotros perdamos nuestra identidad por ese proceso. Lo que sí cambió fue la política, oiga esto, de la diplomacia de República Dominicana cuando cambió el gobierno de Biden. Que como no tenemos entonces tampoco soberanía, había una actitud genuflexa. Un país, y Duarte, Sánchez, Mella, nuestros héroes y heroínas, nos dieron una identidad. Aquí no tiene que ver con quién sea el presidente de los Estados Unidos. Aquí nosotros tenemos que cuidar nuestra dominicanidad. Hay que repatriar a todo el indocumentado, sea haitiano, porque aquí hay que cuidar la xenofobia también y cuidar la imagen del país porque tenemos un turismo que ha funcionado y tenemos realmente un ecosistema que hay que garantizar el cuidado de la frontera. La solución de la frontera tampoco es un muro, es un muro económico. Es que la comunidad internacional, y yo creo que ahí el presidente lo ha dicho en los foros internacionales, genere un modelo económico de aquel lado como Codevi, que genere empleo y que podamos nosotros realmente tener una tranquilidad, porque realmente es de alta preocupación lo que pasa con Haití. Pero el PRM incumplió y por eso al PRM hay que sacarlo. Eglenny Morrison Amador, economista y presidente del partido Camino Nuevo. Gracias, Eglenny. Siempre muy amable. Es grato tenerte aquí. Bendiciones, gracias, Caminero. Bueno, gracias, ustedes sigan con nosotros porque en breve viene Inmaculada Cruz Hierro con la sesión de arte y espectáculo.